En las últimas 24 horas, 10 diputados opositores han perdido su inmunidad parlamentaria. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional fue arrestado y Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de querer desintegrar la Asamblea Nacional, donde la oposición, sabemos, tiene la mayoría de los escaños. Bueno, vamos a conversar de este tema de la profunda crisis que vive Venezuela con el diputado opositor venezolano Winston Flores, que nos acompaña esta mañana. Winston, gracias por estar con nosotros, diputado. Sí, muy buenos días. Buenos días. Bueno, primero me gustaría saber el impacto que tiene la detención de Edgar Zambrano. Yo intenté entrevistarlo la semana pasada. Él estaba en una situación, digamos, muy delicada porque sabía que venía una decisión del Tribunal Supremo de Justicia y prefirió evitar el contacto con los periodistas, lo cual es tremendamente entendible. Entonces, partamos por ahí, digamos. ¿Cómo impacta a la oposición y a la Operación Libertad detenciones como la de una figura como Edgar Zambrano? Bueno, en principio el diputado Edgar Zambrano es miembro de la junta directiva de una institución que es la legítima, que es la que apoya y es la que está llevando todo este proceso de transición. Digamos, es la que lleva al frente lo que le hemos propuesto a los venezolanos, que es cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, siendo él directivo de esta Asamblea Nacional. Por supuesto, es un parlamentario como lo soy yo, pero tiene esa importancia institucional porque representa la cúpula de la Junta Directiva de la única institución democrática que queda en Venezuela. Ustedes están hoy día sesionando, ustedes están legislando, ¿está operativa la Asamblea Nacional o es un elemento decorativo dentro del Estado? Con todo el respeto, pero uno entendería que con una Asamblea Nacional Constituyente que opera en el mismo espacio físico y dadas las circunstancias políticas, la verdad es que ¿cuál es el margen que tiene la Asamblea Nacional para hacer su trabajo en Venezuela? Bueno, vamos a partir por el principio. Hay un Estado fallido. No existe Estado en Venezuela, no existe gobierno en Venezuela. La constituyente es ilegítima, Maduro no existe por una sola razón. Aunque exista por la razón de la fuerza, no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay medicina, la gente se está muriendo. ¿Qué Estado le puede garantizar al venezolano hoy su primer derecho fundamental, que es la vida? La Asamblea Nacional, en cambio, es la única institución que está tratando de lograr el cese de una usurpación, porque Maduro no es presidente de Venezuela, porque él convocó unas elecciones electorales espurias. Yo entiendo es que desde la visión de muchas personas en el exterior y desde la prensa vean que el poder de forma efectiva o digamos del Estado lo tiene Maduro efectivamente, pero lo tiene por la fuerza del poder de las armas de equipos paramilitares colectivos o de fuerzas policiales que solo responden a él. Pero nosotros como Asamblea Nacional, que sí sesionamos todos los martes, la pregunta es, ¿por qué no había actuado el usurpador como Fujimori, nos había metido los tanques y nos había sacado con el ejército que se supone, entre comillas, lo apoya a él? La respuesta es muy sencilla: en Venezuela no hay ejército. En Venezuela se acabó el ejército porque no hay agua, comida, ni cómo mantener a los soldados en los cuarteles. Pero más allá de si existe o no formalmente o como... No, lo digo por si creen que lo controla, porque no lo controla. Pero el poder militar sigue estando del lado de Nicolás Maduro. Sí, es como una... yo creo que esto es importante decirlo. En Venezuela hay 2.500 generales. Ni el ejército chino tiene 2.500 generales. Quiere decir un dicho muy popular nuestro: mucho cacique y poco indio. Todos esos generales están en sus casas sin hacer nada, pero los tienen en esos cargos para que ellos no puedan estar operativos. Y así han disminuido el poder y lo han colocado y centrado en la Policía Nacional Bolivariana, que sí la controlan a través, y el SEBIN. Claro, le pregunto por el poder militar porque finalmente es lo que aquí parece gravitante a la hora de mantener a Nicolás Maduro en el poder. Es uno de los factores importantes para el quiebre del pilar de sostenimiento de la dictadura. Y en ese sentido, cuando conocíamos hace algunos días, el 30 de abril, esta última fase, como la han llamado, ¿no?, desde la oposición de la Operación Libertad, se planteó que esto iba a desencadenar un apoyo importante de parte de las Fuerzas Armadas hacia Juan Guaidó. Eso definitivamente no ocurrió. ¿Cuál es la evaluación que se hace ya con el pasar de los días de ese 30A? Sí, bueno, mira, la Operación Libertad no solo es el apoyo de las Fuerzas Armadas. La Operación Libertad es una concepción de estrategia política que va desde la organización de la gente, porque como no tenemos medios de comunicación, hay que organizar a la gente, hay que articularla, comunicarla y movilizarla, porque es la única forma de que cualquier tipo de llamado de calle pueda tener el impacto necesario.
Y esto iba acompañado, evidentemente, con Operación Libertad dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los empleados públicos, y eso se conformaban en comités de ayuda y libertad. Esto lo digo solo para explicar lo que iba a suceder ese día. Claro. Pero eso iba a ser el 1 de mayo. Eso se adelanta por razones estratégicas, porque parece que hubo un quiebre interno. Y es verdad que eso se adelanta porque en una visita regional hubo un rumor de que a Juan Guaidó se le iba a detener, y además porque se adelanta la decisión de Figueroa de liberar a Leopoldo López, y se juntan esas dos situaciones, y siguiendo las órdenes de Leopoldo López se ejecuta el día martes 30 de abril y no el 1 de mayo. Bueno, lo primero es que siguiendo las órdenes de nadie, porque al final es un equipo de trabajo, ¿no? Sí se adelanta, pero sí se adelanta, más es por Figueroa. Pero muchos creen que Leopoldo López es quien realmente toma las decisiones. No, Leopoldo López es gran parte del equipo y sí, pero ¿por qué te voy a mentir que el hombre estaba trabajando desde su casa para lograr el cese de la usurpación? Pero en realidad es una decisión de la Asamblea Nacional. Y fíjense algo, ¿por qué estaba el primer vicepresidente en el puente de Primerito? ¿Por qué estaba el segundo vicepresidente? ¿Por qué estábamos los parlamentarios? Porque estábamos estructurados y organizados. Ahora una pregunta que tiene que ver con el factor militar y siguiendo un poco la duda de la Andrea, que me parece súper pertinente. ¿Qué les hace pensar a ustedes que una intervención militar significa automáticamente un paso de Maduro a Guaidó? Porque efectivamente puede ser que, como Guaidó lo dijo en la entrevista aquí en Ahora Noticias, el 80% de las Fuerzas Armadas estén desafectadas de la figura de Maduro, pero eso no significa, y lo hemos visto en historia en América Latina, que una intervención militar garantiza necesariamente una transición democrática, al menos en forma inmediata. Porque hay gran parte del ejército venezolano que sigue siendo chavista y que ya no es madurista. Entonces, ¿qué les hace pensar a ustedes de que Voluntad Popular va a poder contar con la confianza del ejército en el marco de una intervención militar? Porque nosotros no concebimos el cambio o el cese de la usurpación desde una intervención militar en el fondo. No lo concebimos así, lo concebimos como un cambio interno nuestro que con los militares venezolanos participemos en eso. La intervención, en todo caso, tiene que ser con las Fuerzas Armadas venezolanas institucionales. ¿Para qué? Para controlar a los cuerpos paramilitares terroristas, para controlar a aquellos que tienen las armas del Estado, pero que se las dieron a esas personas que no tienen por qué tenerlas. La intervención para nosotros no es un tema, y ojo, de que llegó el imperio con unos portaaviones y llegaron... No, pero se ha hablado de una intervención militar no pacífica. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una intervención militar no pacífica? Es que no existe ninguna intervención militar pacífica. Bueno, entiendo quién lo ha dicho. El propio Juan Guaidó lo ha dicho. No. Nosotros lo que hemos dicho es que hay una intervención humanitaria pacífica, dice, pero no militar. Dice, la Constitución bolivariana permite ingreso y movimiento militar para ese es el artículo 187.11 y eso es muy sencillo. La Asamblea Nacional es la única que autoriza que entren fuerzas militares extranjeras a hacer operaciones conjuntas, a hacer, no sé si ustedes saben que hay una, por ejemplo, UNITAS, que es una operación que se hace en Sudamérica. Bueno, para que se haga en Venezuela un UNITAS tiene que autorizarlo la Asamblea Nacional. En el fondo el artículo no dice autoricen la intervención militar para derrocar a un gobierno. Diputado, para cerrar, porque ya no nos queda más tiempo, pero ¿fue un error la anticipación de la operación del pasado 30 de abril? Hay cuestionamientos incluso de países que apoyan a Juan Guaidó, como Brasil, respecto a que aquí no había una organización adecuada y que la anticipación de esa fecha, ¿no?, en la estrategia fue un error. ¿Usted comparte eso? No lo comparto porque estábamos al borde de un límite donde se nos podía ir todo de la mano, porque ya había filtraciones dentro del SEBIN y eso era lo que nos había dicho Figueroa, que había que adelantar la Operación Libertad en el término del llamado de la gente a las calles. Porque, ojo, no es un golpe de Estado, no es un levantamiento militar, porque para que sea golpe de Estado tiene que tener unas condiciones que no existen porque el gobierno es el de Guaidó. Y segundo, nadie fue a Miraflores con tanques y con armas y con los guardias, nadie estuvo persiguiendo a Maduro, lo que se llamó fue a la salida del pueblo a las calles. Pero perdón, ¿esa junto con los información tenía militares que ver con que a Guaidó se le iba a detener en Barquisimeto? Él ya había ido a Barquisimeto. Porque el rumor y conversaciones que tuve yo directamente con la Asamblea Nacional decían que el día lunes y el fin de semana
se manejó fuertemente la información de que iba a emanar una orden de detención en contra de Juan Guaidó en Barquisimeto. Y para evitar eso... Él no va a Barquisimeto, que era el fin de semana, se prepara todo y para evitar de una u otra manera la filtración que ya había, que tenía que ver con Guaidó y que tenía que ver inclusive con el traslado de Leopoldo López de nuevo a Ramo Verde, se adelanta Operación Libertad. Diputado Winston Flores, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Mucha suerte. Gracias.